Hola a todos, ¿cómo van? Yo creo que vamos a dar inicio y pues a medida que eh, pasen estos 5 minuticos, pues veremos si otras personas se conectan. Pero de todas formas, pues vamos a empezar de una vez. Entonces, la tutoría de hoy es básicamente darles unas bases neuroanatómicas sobre la médula espinal y los nervios periféricos. A pesar de que ya vieron esta clase y ya vieron el laboratorio de neuroanatomía, pues es muy importante, les va a servir muchísimo para, sobre todo el próximo caso, para entender cómo es esas vías somatosensoriales, cómo se asocia, digamos, los centros superiores con la parte periférica y un poco entender, digamos, la neuroanatomía como tal de la médula y relacionarlo con sus funciones. Van a ver que en el MRC probablemente les hagan varias preguntas con respecto a un análisis neuroanatómico de la patología que esté presentando, si tiene alteración de la vibración, de la propiocepción, en dónde puede estar la lesión, si tiene alteración del dolor, de la temperatura, en dónde puede estar la lesión, y pues así sucesivamente. Entonces, cualquier cosa me preguntan por el chat o me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, listo. Básicamente, de bibliografía, utilizamos estos cuatro libros. Cada uno da una visión, digamos, distinta, se complementan entre sí. Creería que el más completo, si quieren hasta la minucia, es la neuroanatomía de Grace. En la neuroanatomía a través de casos clínicos, pues les permite evaluar lo que aprendieron a través de diferentes casos. Y estos dos, el de Chambly y el de Waxman, pues les dan como una visión muy general sobre la neuroanatomía de la médula. ¿Listo? Entonces, en cuanto al contenido, lo que vamos a ver es simplemente una serie de generalidades sobre la médula espinal, cómo se organiza la sustancia gris, cuáles son las regiones RECSET y cuál es esa organización somatotópica específica de la médula espinal, la sustancia blanca, cómo se organiza y finalmente dos correlaciones clínicas de lesiones que ocurren en la médula espinal y las manifestaciones correspondientes. Entonces, con respecto a las generalidades, pues lo que vamos a ver es básicamente pues que está localizado, como ya sabemos, dentro del canal vertebral o el conducto raquídeo, como lo van a encontrar en algunos textos. Se extiende desde la parte, desde la base del cráneo hasta L1, L3 más o menos. Esto va a ser muy importante a la hora de determinar en dónde comienza, por ejemplo, el cono medular y en dónde acaba como tal la médula espinal, que ya lo vamos a ver. En cuanto a la composición, ya lo hemos visto múltiples veces, sin embargo vale la pena repetirlo de nuevo. Son 31 nervios espinales y se dividen en 5 segmentos. Los cervicales, que van de C1 a C8, los torácicos de T1 a T12, los lumbares de L1 a L5, sacros S1 a C5 y un solo nervio coxígeo, ¿cierto? Como vemos aquí en la imagen. Entonces vamos a tener dos ensanchamientos o dos partes, como pueden ver en la imagen, que son un poco más gruesos. ¿Por qué son más gruesos? Porque aquí va a haber una gran concentración de cuerpos celulares. ¿Por qué? Porque aquí es donde llegan esas neuronas que inervan las extremidades. Entonces vamos a tener un ensanchamiento cervical en donde van a llegar todas esos axones de las extremidades superiores y un ensanchamiento lumbosacro, como está mucho más abajo, pues claramente va a ser aquel que contenga los cuerpos celulares de esos axones que vienen de las extremidades inferiores. Listo, muy importante esos dos ensanchamientos. Adicionalmente tenemos estas 4 estructuras en la parte final de la médula espinal que también es importante tener en cuenta y aprender a reconocer. Lo primero pues es la cauda equina o la cola de caballo, que es, como ya les dije, pues la médula termina en L1, L3, pero vemos que tenemos raíces que salen hasta a nivel coxígeo. Entonces, ¿qué pasa? La médula realmente termina en L1, L2, como se ve por aquí, y lo que hace es que esos nervios espinales se van o se dirigen hacia abajo para salir por el foramen intervertebral correspondiente.
¿cierto? Pero aquí, como vemos, pues realmente no hay médula, solamente son los nervios espinales que están discurriendo por el canal vertebral para salir por su agujero correspondiente. Esta recopilación de nervios va a ser lo que se llama pues la cola de caballo o la cauda equina, ¿cierto? Entonces, el cono medular pues va a ser la parte justo antes de que se acabe la médula, va a ser esta partecita, la parte distal de la médula espinal, seguido de la cauda equina. Finalmente vamos a tener dos estructuras que son el filum terminal interno y el filum terminal externo, que son básicamente extensiones de las meninges, ya lo vamos a ver en esta imagen, se ve un poquito mejor. Son extensiones de las meninges que van a finalmente, digamos, cerrar como tal ese espacio de la médula espinal. Aquí vemos entonces las relaciones que tiene la médula espinal con la columna vertebral como tal, por donde pasan los nervios espinales y por donde discurre la médula como tal. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, pues vamos a tener a nivel cervical y a nivel lumbosacro cómo se discurren o por dónde pasan los nervios correspondientes. Como podemos ver, pasan a través del agujero intervertebral eh, por el, digamos que si por ejemplo en esta parte que estoy señalando acá tenemos el disco intervertebral entre L2 que sería este y L3 que sería este, entonces este va a pasar por el de abajo, ¿cierto? Importante tener eso en consideración. ¿Por qué? Porque así podemos determinar dónde está, por ejemplo, o cuál es el nervio lesionado en caso de una hernia. Generalmente en esta región, cuando ocurre una hernia, por ejemplo, en estos casos que se ve con un abombamiento de ese disco intervertebral o ese disco pulposo, cuando sale, pues protruye, comprime la médula contra la columna, contra la columna vertebral y lo que va a hacer pues, es causar una serie de manifestaciones según el nervio que afecte, ¿cierto? Como ya hemos visto en unos casos clínicos previos. Pero entonces, ¿qué pasa? En esta región, generalmente, si por ejemplo afecta L4 o L5, es más común que la lesión esté en L5. Si la herniación está en el segmento o en el disco entre L5 y S1, es más común que la hernia esté o pues que las manifestaciones sean de S1. ¿Eso quedó claro? Creo que aquí tengo una pregunta. Ah, sí. Aquí me preguntan la definición como tal de una hernia. Claro que sí. La hernia es básicamente cuando se sale una parte de un tejido hacia o a través de un orificio natural del cuerpo. ¿Por qué lo hago tan generalizado? Porque no solamente tenemos hernias discales, en este caso es que se sale el disco intervertebral hacia un espacio natural, pero también podemos tener una hernia cerebral, por ejemplo. Podemos tener también una hernia abdominal, una hernia inguinal, que es cuando ese contenido o ese tejido o ese órgano se sale a través pues de un orificio natural, por decirlo así. Eso es una hernia. En este caso hablamos de hernias discales porque es el disco es el que está saliendo, digamos, si el que está protruyendo hacia el canal vertebral, comprimiendo la médula espinal, causando las manifestaciones. Dependiendo del nivel en donde esto pase, pues vamos a tener una clínica distinta, ya sea en el L5, en el S1, etcétera. ¿Eso quedó claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, ¿No? Sofi. Listo. Todo está claro. Perfecto. Listo. Entonces, así como en el cerebro, en la médula también vamos a tener las meninges, ¿cierto? Entonces, como lo veíamos en la primera tutoría, pues vamos a tener tres meninges, de externo hacia interno. Acuérdense que era la dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Qué pasa en la médula? Lo que pasa es que no sé si se acuerdan que la dura madre tiene dos láminas. Esas dos láminas lo que van a hacer es que una es la perióstica que está pegada al hueso, al cráneo, y la otra es la meningia que está pegada al aracnoides. En este caso, la lámina perióstica de la dura madre se va a pegar al canal vertebral, es decir, sí, a los cuerpos vertebrales, al canal vertebral como tal, a la columna,
Y la que acompaña a la médula en todo su trayecto va a ser la meningia, ¿listo? La lámina meningia de la dura madre, que es exactamente pues esta que vemos aquí en amarillo. Así como en el cerebro, idéntico, vamos a tener después de esta dura madre la aracnoides, después del aracnoides la pia madre. Y en el mismo espacio subaracnoideo, pues va a discurrir y va a fluir el líquido cefalorraquídeo, que hace, digamos, la misma, tiene exactamente el mismo recorrido que en el cráneo como tal. ¿Listo? Eso con respecto a las meninges, con respecto un poco a las relaciones que tiene la médula dentro de, pues sí, a nivel anatómico, pues vemos que se extiende, digamos, a nivel posterior del cuerpo, vemos cómo salen cada una de sus raíces y cómo se conecta a través del foramen magno que está aquí con el cráneo. ¿Listo? Entonces, muy importante, siempre vamos a tener dos raíces ventrales y dos raíces dorsales. Ventral y anterior es lo mismo, dorsal y posterior es lo mismo. Ventral siempre va a ser lo motor y dorsal o posterior siempre va a ser lo sensitivo. Entonces, no sé si se acuerdan del dicho que les contó Santi en una tutoría, que era un poco coloquial, pero es que uno lo mueve por delante y lo siente por detrás. A mí me parece súper útil porque de esta manera les permite ubicarse bien en dónde estamos en la médula. ¿Listo? Eso muy importante, que son los que tenemos acá. Tenemos una raíz derecha y una izquierda dorsal y una raíz derecha y una raíz izquierda ventral. ¿Listo? A su vez vamos a tener unas divisiones longitudinales de la médula espinal que lo acompañan en todo su trayecto. ¿Listo? Entonces vamos a tener el surco mediano anterior, como su nombre lo dice, que simplemente va a dividir pues la médula espinal en dos hemisferios anteriores. ¿Listo? Que es este que vemos acá. O la cisura mediana ventral. ¿Listo? El segundo va a ser exactamente lo mismo, solo que en la parte posterior, que es este que vemos acá. Divide la médula en dos hemisferios, izquierdo y derecho, en la parte posterior. La comisura blanca anterior va a ser esta que nos conecte ambos hemisferios de la médula espinal y vamos a tener dos surcos, el surco posterolateral y el surco anterolateral. Estos surcos van a ser aquellos en donde entran las raíces ventrales y dorsales correspondientemente. ¿Listo? Entonces en el surco posterolateral es donde entra la raíz dorsal y el surco anterolateral va a ser donde entra la raíz ventral. ¿Listo? Entonces esto también lo vemos aquí en la imagen de abajo. Una cosa importante es que, como ya lo hemos visto, vemos que la raíz ventral y la raíz dorsal se van a juntar para formar un nervio espinal mixto. ¿Listo? Porque uno es motor, el otro es sensitivo, al juntarse pues tienen ambas funciones. ¿Qué pasa? Eso nos diferencia también si la lesión o si ocurre una lesión, por ejemplo, en una de estas raíces, por ejemplo, en una radiculopatía, pues solamente se va a afectar o la parte motora o la parte sensitiva. Pero si se afecta o hay una lesión del nervio ya fusionado, o sea, del nervio mixto, pues vamos a ver una alteración tanto de la parte motora como de la parte sensitiva. Todo en términos neuroanatómicos. El ganglio de la raíz dorsal es este ganglio, es un ganglio sensitivo, contiene los núcleos de los cuerpos celulares de neuronas pseudounipolares que envían una proyección hacia la médula y una proyección hacia la periferia. ¿Listo? Va a ser muy importante, también lo vamos a repasar en la próxima tutoría cuando veamos todo el sistema somatosensorial. El nervio periférico, pues como ya lo había dicho, es simplemente aquel que sale de la médula ya como nervio espinal mixto. La sustancia blanca va a ser pues la en la periferia, a diferencia de en el cerebro que va a estar, sí, que va a estar adentro. Y la sustancia gris va a ser la parte central en forma de H. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se irriga la médula espinal? Básicamente, como ya lo hemos visto en la parte de irrigación posterior, vamos a tener la arteria espinal anterior y posterior que va a salir finalmente de las arterias vertebrales.
Es muy importante conocer el territorio que irriga cada una de estas, porque de esta forma la oclusión pues, va a tener mayor o menor compromiso. Sí, aquí me preguntan si existe algún nombre específico para el daño del nervio periférico. Sí, sería una neuropatía. ¿Listo? Que se afecta simplemente, si se afecta, por ejemplo, un solo nervio, entonces sería una mononeuropatía. Si se afectan varios nervios, entonces sería la polineuropatía. Si se afecta la raíz, entonces sería radículo de raíz, radiculopatía. ¿Listo? Entonces, tenemos la parte de la arteria espinal anterior, que va a ser esta, digamos, en el dibujo, ven que irriga la gran mayoría de la médula espinal, mientras que la arteria espinal posterior únicamente va a irrigar el tercio posterior, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la arteria espinal anterior va a irrigar casi todo lo motor y la parte de la arteria espinal posterior irriga casi todo lo sensitivo, ¿cierto? Adicional a eso vamos a tener 8 a 10 arterias segmentarias que se van a distribuir a lo largo de la médula y esta arteria radicular magna o de, bueno, este nombre que no sé cómo pronunciarlo, pero va a salir de la arteria espinal anterior, es esta que ve acá, la arteria espinal anterior, de aquí se deriva y lo que nos va a ayudar a formar son las arterias radiculares, pues que se van a ir por cada uno de los nervios, acompañando cada uno de los nervios, ¿listo? Entonces esa es de bastante importancia. Una correlación clínica que les pongo acá es una oclusión de la arteria espinal anterior. Entonces, si vemos que la arteria espinal anterior va a irrigar 2/3 de la médula y va a irrigar la parte motora, pues entonces una oclusión de la arteria espinal anterior me va a dar manifestaciones motoras. ¿De qué lado? De ambos lados, porque esa arteria pues me va a irrigar ambos hemisferios de la médula espinal. ¿Qué cosas no vamos a ver en en una oclusión de la arteria espinal anterior? Pues una manifestación sensitiva, porque los cordones posteriores que irriga el tercio posterior correspondiente a la arteria espinal posterior van a estar intactos. ¿Listo? Esa es una correlación importante. Entonces, estos que pues ya los conocen seguramente, los dermatomas y los miotomas, vale la pena aclarar que pues es la forma de distribución de cada uno de los nervios espinales según, digamos, el nervio y el territorio cutáneo que inerve cada uno de ellos. A raíz de esto, como ya lo hemos visto en varias ocasiones y en varios casos clínicos y a lo largo del IELTS, pues podemos determinar o podemos tener alguna sospecha de dónde está la lesión dependiendo del recorrido del dermatoma que tenga el paciente a la hora de la presentación. Los miotomas de igual forma, cuando tenemos, por ejemplo, una alteración de la respiración o, por ejemplo, una alteración de alguno de los músculos de las extremidades superiores o inferiores, también podríamos llegar a asociarlo a, pues, a un nervio, al nervio específico que inerva esa determinada fibra muscular. Aquí les pongo los principales, que son muy útiles para determinar y para hacerse una idea de a qué nivel estamos. Les pongo un ejemplo, digamos en anestesia, muchas veces hacen unos bloqueos epidurales y lo que hacen es que pues inyectan el anestésico pues a nivel de de la médula, del espacio subaracnoideo, del espacio epidural, y lo que hace esto es que lo inyectan en un nivel como lumbosacro más o menos y inclinan al paciente, ¿cierto? Como para que la anestesia por gravedad logre llegar a niveles más altos. Entonces lo que hacen es colocarle, por ejemplo, algo frío en el ombligo. Entonces le dicen, ¿qué siente acá? Frío. Ok, entonces hay que dejarlo un poquito más, más inclinado. Ok, ¿qué siente en el ombligo? No, no siento nada. Ah, bueno, entonces ya pasó ese nivel, ¿listo? Para tener en cuenta más o menos en dónde está, hasta dónde llegó, por ejemplo, el nivel anestésico o en dónde está la lesión, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas, como también ya lo hemos visto. Vamos a tener las fibras somáticas, las que controlan el movimiento voluntario del músculo esquelético,
tanto eferentes como aferentes, y vamos a tener las fibras viscerales que controlan el músculo liso y la parte del sistema nervioso autónomo, tanto aferente como eferente. ¿Listo? Entonces ahora sí llegamos a la parte, digamos, un poco más compleja, diría yo, para entender como tal la organización de la médula espinal. Entonces vamos a tener lo que son cordones, funículos, también van a encontrar ese término, columnas, fascículos, digamos que tienen diferentes nombres dependiendo de dónde lo lean. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Como ya lo hemos visto, vamos a tener la sustancia gris, que está en el centro en forma de H, y la sustancia blanca, que es todo lo que lo rodea. De cada uno vamos a tener 3 porciones. Entonces, de la porción de la sustancia gris, vamos a tener una porción posterior, que se va a denominar el cordón posterior. Vamos a tener un cordón anterior o ventral, y en algunas partes de la médula, ya vamos a ver, vamos a encontrar un cordón intermedio lateral, que es como esta puntica que vemos acá. Asimismo, en la sustancia blanca, que va a ser toda esta de la periferia, se va a dividir en 3 zonas: el posterior, el lateral y el anterior. Dentro de cada uno de estos, pues vamos a encontrar tractos específicos, que ya los vamos a ver a continuación en mayor detalle, pero para que se hagan una idea, básicamente tenemos la sustancia gris, tenemos cordón posterior, cordón intermedio lateral, cordón anterior, sustancia blanca, posterior, lateral, anterior. Eso en términos muy generales. Y aquí les hago una pregunta, no sé si a alguno se le ocurra, ¿dónde hay más sustancia blanca? ¿A nivel cervical o a nivel lumbar? Nivel Lumbar. cervical. Exactamente, a nivel cervical, muy bien. ¿Se les ocurre por qué? Porque tienen que salir muchas proyecciones importantes. Exactamente. Entonces, como vemos, en la parte ya cervical tendríamos entonces todas esas ramas o esos axones que vienen desde los miembros inferiores hasta arriba. Y adicional a eso, vamos a tener que a nivel, digamos, a medida que va descendiendo en la médula, pues va mandando proyecciones descendentes. Entonces, la sustancia blanca pues va reduciendo su tamaño. Pero sí, súper bien, es en la parte cervical. ¿Listo? Entonces vamos a ver entonces cada uno de los tractos o pues cada una de las partes de la sustancia gris, es decir, en el centro. Entonces, como ya lo vimos, tenemos entonces el cordón anterior. Anterior o ventral va a ser motor, puramente motor. Va a inervar el músculo esquelético. También se denomina la inervación motora voluntaria o somática. ¿Listo? Entonces aquí se los pongo de colores para que sea un poco más fácil de entender. El cordón intermedio lateral va a estar presente únicamente en una parte de la médula. Generalmente está en las regiones torácica, lumbar superior y sacra superior, es decir, se limita como a la parte central de la médula. Entonces, si vemos, por ejemplo, un corte a nivel cervical, no vamos a encontrar un cordón intermedio lateral. ¿Por qué? Porque estos son los encargados de la inervación motora visceral, es decir, del músculo liso. Está relacionada con las fibras simpáticas y con las fibras parasimpáticas, es decir, con el sistema nervioso autónomo y con los ganglios del sistema nervioso autónomo, que pues veremos en otra ocasión. Una pregunta. Dime. En la anterior que tú hablas de solamente están en la zona lumbar superior, o sea, significa que hay como un salto, o sea, en la lumbar superior hay, en la lumbar inferior no hay, y después en la sacra superior sí hay. Sí, o sea, digamos que mejor dicho, está presente como de torácico a sacro superior, ¿sí? De pronto el lumbar superior ahí confunde, pero está presente, si tú coges un corte entre torácico y sacro superior, es probable que lo encuentres. Dale, gracias. Listo. El cordón posterior o dorsal, como ya lo vimos, es puramente sensitivo. Ahí van a entrar las fibras sensitivas de todas partes del cuerpo, sobre todo las partes cutáneas. Entonces vamos a tener que la parte azul, como ya lo vimos, entonces va a ser la parte sensitiva, entra el estímulo sensitivo, toque algo, o eso está caliente,
o me pinché con algo, eso entra a través de, pues viaja a través del nervio periférico, llega al ganglio de la raíz dorsal, en el ganglio de la raíz dorsal se va por toda la proyección central hasta la médula espinal y entra por el asta dorsal de la médula espinal, que es esta que vemos aquí. ¿Listo? Hay una parte, una estructura que se denomina el tracto de Lissauer, que son básicamente estas fibras sensitivas que entran a la médula, pero a través de este tracto son capaces de ascender o descender unos pocos niveles o segmentos antes de entrar a la sustancia gris. ¿Listo? Esto lo vamos a ver también un poco más a profundidad en la próxima tutoría, en la parte de sistema somatosensorial. Entonces aquí lo vemos un poco más integrado. Va el receptor, el receptor sensitivo, ya sea un receptor cutáneo, un receptor mecanosensitivo, termosensitivo, etc. Llega el estímulo, se activa el receptor, viaja a través de la proyección periférica del cuerpo celular en el ganglio espinal. Recordemos que todo esto va a ser sensitivo. Entra a el asta dorsal de la médula espinal, en donde va a hacer sinapsis con una interneurona y permite la integración con el sistema efector, es decir, con el sistema motor. Como vemos, pues el sistema motor, como ya lo vimos, entonces va a estar en la parte anterior. Todo esto se va a dar, por ejemplo, en los reflejos medulares, en el movimiento como tal, como seguramente ya lo vieron y lo exploraron en el caso pasado. ¿Listo? Entonces eso para tenerlo en cuenta. O sea, tenemos un cordón posterior o dorsal sensitivo, entra lo sensitivo, entra el estímulo, entra por el asta dorsal, en el asta dorsal hace conexiones con interneuronas, se comunica con la parte motora y finalmente me permite quitar la mano de la estufa porque me estoy quemando. Listo. Adicional a eso vamos a tener lo que son las láminas de Rexed, que es una organización específica de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces el primero, pues como ven en la imagen, es el tracto de Lissauer, o como se pronuncia, que pues ya establecimos que es por el cual ascienden o descienden las fibras, unos pocos segmentos arriba o abajo, antes de entrar completamente al asta dorsal. ¿Listo? Vamos a tener la lámina 1, que va a responder más que todo a los estímulos nocivos, es decir, a los estímulos dolorosos. La lámina 2, que es la que le sigue, también se denomina sustancia gelatinosa, también nos va a responder a estímulos nocivos y es muy sensible a sustancias neuroinflamatorias, sobre todo la sustancia P. La lámina 3 y 4 también se denomina el núcleo propio y pues como su nombre lo dice o da una clave, pues va a responder a estímulos de propiocepción y de tacto ligero. La lámina 5 básicamente nos va a responder a estímulos nocivos y viscerales. La lámina 6 va a ser aquella que nos permita responder a estímulos mecánicos de las articulaciones y de la piel. La lámina 7, lo van a ver en muchos textos seguramente, es toda esta parte como en azulito clarito, también se denomina el núcleo de Clark y da origen al tracto espinocerebeloso posterior, que ya lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, por el nombre, pues espinocerebeloso, cerebelo, coordinación, movimiento, va como por ese lado. Las láminas 8 a 9 vamos a tener dos distintas, una parte medial, que van a ser los que, digamos, inervan o a donde llegan las fibras de la musculatura axial, y la lateral, que es a donde van a llegar todas las motoneuronas de los brazos y de las piernas. Y finalmente la lámina 10, que van a ser pues básicamente como las neuronas que rodean el canal central de la médula espinal. Vamos a ver en la siguiente tutoría también como las relaciones que tienen cada una de estas láminas, sobre todo con la modulación del dolor y con la transmisión como tal de la parte somatosensorial. Eso también es muy importante, también quiero que se lo lleven y tener una idea visual de cómo es, que es la organización somatotópica de la médula espinal. Entonces, como pueden ver, vamos a tener diferentes, una organización específica en la parte de la sustancia blanca, que es, por ejemplo, en los cordones posteriores, vamos a tener, ese es de sacro, C es de cervical, entonces vamos a tener que a medida que se van añadiendo
las fibras, vienen primero las de los miembros inferiores y se van a ubicar más medial. Luego vamos subiendo hacia lumbar y se ubican más lateral, más lateral, más lateral, hasta llegar a la parte cervical, que está completamente lateral. ¿Listo? Entonces la parte, como ya vamos a ver a continuación, pues gracilis, que va a ser el fascículo que lleve todas las fibras o el estímulo de los miembros inferiores, pues se va a ubicar más medial, y aquellos que lleven los estímulos de los miembros superiores o de la parte cervical se va a ubicar mucho más lateral. ¿Listo? Es distinto, por ejemplo, en el tracto corticoespinal o espinotalámico, que es al revés, que la parte cervical se va a ubicar más medial y la parte sacra se va a ubicar más lateral. Aquí también les dejo una clave de lo que transmite cada una de estas partes. Y a su vez, en la parte motora, que ya vimos que son las astas ventrales o anteriores, pues también va a tener una organización específica. Hacia más superficial va a ser la función extensora, y hacia más interior o central va a ser la parte flexora. ¿Listo? Muy importante también tener eso en cuenta a la hora de determinar, por ejemplo, una lesión o una compresión de la médula. Dependiendo del nivel en donde llegue la compresión, pues vamos a ver una alteración, ya sea en la parte cervical, torácica, o si comprime toda pues un hemicuerpo, o perdón, un hemisferio completo de la médula espinal, pues va a afectar, digamos, esa serie de información en toda la médula, no solamente en una parte. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. Entonces, de sustancia gris, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo no entendí No. muy bien, Sofía, o sea, lo anterior, la diapositiva anterior. ¿Esta parte? Sí, sí, eso. O sea, no entiendo, o sea, entre más central es lo de sacro, ¿no? ¿Sí? ¿Más central cómo? Qué pena. No, 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 lo puedo volver a Sí, sí, explicar. Es que claro que sí. Mira, entonces, vamos a tener fibras que ascienden por la médula espinal desde la parte inferior, desde las extremidades inferiores hasta la cabeza, ¿cierto? Entonces va a pasar algo muy curioso. En la parte de los cordones posteriores, lo que va a pasar es que, como venimos de los pies, entonces esas fibras se van a ir ubicando. Haz de cuenta como si estuvieras poniendo fichas de dominó, como una al lado de la otra, ¿cierto? Entonces, las primeras fichas que vas a poner van a ser las fichas que salen de los pies, los axones y las fibras que salen de los pies y de las extremidades inferiores van a ser las primeras que pones, y las primeras que pones las vas a poner medial. A partir de eso, vas a ir rellenando y poniendo ficha detrás de ficha para poder organizar tu médula de forma coordinada. Entonces, si las primeras que tú pones van a ser los de los pies y están mucho más medial, luego las últimas que tú pongas o las últimas que te caben van a ser aquellas de mucho más arriba, que va a ser la parte cervical. Entonces, si tú ves, ahorita vamos a ver una foto un poquito mejor. El fascículo gracilis va a ser aquel que lleve las fibras y los estímulos de los miembros inferiores y se ubica siempre hacia medial, porque son las primeras que tú pones. Y el fascículo cuneatus o cuneiforme va a llevar los estímulos y la información de las extremidades superiores. Y como este está mucho más superior, es decir, entra a la médula más tarde, de inferior a superior, entra más tarde y por tanto entra más lateral, ¿cierto? En los tractos córtico-espinal y espinotalámico ocurre lo contrario. Sí, o sea, ¿Sí? es sustancia blanca, eso es lo que yo estaba confundido con eso. ¿Cierto? Exactamente. Ok, Sí, 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 sí. sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, otra cosa que quieran que repita? Aquí tengo una pregunta. El fascículo cuneatus tiene relación con el cerebelo, ¿verdad? Sí, ya les muestro mejor cada uno de esos fascículos, pero sí se relaciona. Listo. Entonces, hablando de la sustancia blanca, entonces,
Lo organicé de esta forma para que sea fácil de, digamos, de interpretar. Entonces, como les dije al comienzo, tenemos una sustancia blanca, una parte posterior, una parte lateral y una parte anterior. Dentro de ellos podemos tener tanto tractos que van de abajo para arriba, como tractos que van de arriba para abajo. Y aquí se los pongo en colores como para que sea un poquito más fácil de entender. En el funículo posterior o en el cordón posterior o dorsal vamos a encontrar únicamente tractos ascendentes, que van a ser los fascículos gracilis y el fascículo cuneiforme o cuneatus. En el funículo o cordón lateral vamos a encontrar ambos, tanto tractos descendentes como tractos ascendentes. Ya vamos a ver cada uno de estos en profundidad. Y en el cordón o funículo anterior vamos a encontrar únicamente tractos descendentes. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo una imagen, me parece muy buena. Es, digamos, como para que se ubiquen un poquito con colores. También intenté hacerlo así en las siguientes diapositivas, para que se hagan una idea de dónde está ubicado cada uno de los tractos, si está a nivel anterior, si está a nivel posterior o si está más bien a nivel lateral. Entonces, aquí les puse una clave, si ven A es ascendente, si ven D es descendente. Entonces, el fascículo gracilis, como ya lo vimos, entonces son aquellas fibras que traen sí, que reúnen los axones de las extremidades inferiores, que va a ser este que vemos aquí. Les pongo el balón de fútbol, no sé si alguno estuvo en la tutoría en donde lo mencioné, pero a mí me lo dijeron, me pareció útil, que es gracilis como de gol, entonces tú metes el gol con los pies. Es un poco rara, pero a mí me funcionó y con eso me acordé de que gracilis, extremidades inferiores. Entonces, como viene extremidades inferiores, pues vamos a encontrarlo tanto a nivel lumbar como a nivel cervical, diferente del fascículo cuneatus que ya vamos a ver a continuación, que solamente está en la parte cervical. Entonces, si yo cojo y hago un corte en la médula a nivel lumbar o lumbosacro o cervical, voy a encontrar sí o sí el fascículo gracilis. Si yo corto a nivel lumbar, pues no voy a encontrar el fascículo cuneatus porque este va a ser el de las extremidades inferiores y no tiene por qué estar ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que lo diferencia. Como ya vimos, este se ubica más medial y el fascículo cuneatus o cuneiforme se va a ubicar más hacia lateral. ¿Listo? Entonces, gracilis, extremidades inferiores, cuneatus, extremidades superiores. Gracilis se ubica o se encuentra a lo largo de toda la médula espinal, cuneatus únicamente a partir del segmento cervical. ¿Listo? Y aquí lo vemos. Vemos la parte del fascículo grácil que viene de las extremidades inferiores, viene desde muy abajo, se mete a la médula y asciende. Se encuentra con los axones que vienen de las extremidades superiores y forman finalmente pues, el fascículo cuneiforme. Estos como tal llegan al tallo cerebral, se decusan y forman entonces el lemnisco medial y pues su comunicación con los sistemas superiores. También lo vemos en la parte pues, de cada uno de los cortes. Entra como tal el axón motor de la pierna o el axón frente de la pierna, ascienden, ascienden, ascienden. Si ven que está toda la parte azul, es decir, toda la parte medial y posterior de la médula espinal, llegan finalmente digamos, al tallo. En el tallo se unen a sus núcleos correspondientes, se llaman igual, núcleo grácil y núcleo cuneiforme, y aquí se decusan y ascienden a través del limbisco medial para sus diferentes proyecciones a nivel cortical. Listo. Otro tracto ascendente importante es el espinotalámico. Este va a conformar el sistema anterolateral, que son básicamente neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos celulares se ubican en el asta dorsal contralateral, que es este que vemos acá. Van a transmitir información de tacto ligero, dolor y temperatura, dependiendo de si es el anterior o el lateral. ¿Listo? También se los pongo acá en esta imagen, me pareció súper útil la parte pues, de los colores para poder identificarlo mejor. Como pueden ver, está ubicado tanto en el cordón lateral como en el cordón ventral. ¿Listo? Y aquí lo vemos igualito. Entran los estímulos de la pierna o del brazo, por ejemplo,
y ascienden de forma, pues se decusan directamente en la médula y ascienden por la médula a sus respectivos centros. ¿Listo? Esto va a ser muy importante, también lo voy a volver a repetir en la siguiente tutoría, pero como se dieron cuenta, en esta parte solamente se decusa a nivel superior. En las columnas dorsales se decusa tan pronto entra perdón, al revés, otra vez. En los espinotalámicos o en el sistema anterolateral se decusa tan pronto entra a la médula, ¿cierto? Aquí entra y de una se decusa, y aquí entra y de una se decusa. Mientras que en las columnas dorsales o columnas posteriores, fascículo grácil y fascículo cuneatus, se van a decusar hasta arriba. Esto va a ser muy importante, ténganlo ahí como en la mente. En este momento no va a hacer énfasis porque en la próxima tutorial se los voy a explicar con todo detalle, pero tener muy en cuenta eso, en dónde se decusa cada uno de los tractos. El espino cerebeloso va a ser aquel, como su nombre bien lo dice, pues va por la médula espinal hasta el cerebelo. Cerebelo, como ya lo habíamos dicho, entonces es el encargado de la propiocepción, de la posición corporal y de la coordinación del movimiento. Este va a tener dos diferentes vías o pues tractos. El dorsal, que va a ser este azul que vemos en la imagen, y el ventral, que va a ser el rojo. ¿Listo? Ambos cumplen la misma función, que es básicamente la coordinación del movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El dorsal va a coordinar los movimientos de músculos individuales. Entonces, por ejemplo, va a tener que ver con el movimiento específico del gastrocnemio, por ejemplo. Pero el ventral, a su vez, ayuda a la coordinación de toda la extremidad, a mover la pierna para patear el balón, por ejemplo. El tracto espinoreticular, como su nombre bien lo dice, va de la médula espinal a la formación reticular del tallo cerebral, y aquí pues se va a ver relacionado con la vía espino-retículo tálamo cortical, que se ve más que todo asociado con la sensación del dolor. En cuanto a la parte de la formación reticular, lo vamos a profundizar en el último caso, pero se los pongo en esta forma para que vean que está dispuesto o está ubicado a nivel, digamos, anterolateral, más que todo lateral. ¿Listo? Y les dejo una tabla de las fibras ascendentes que resume estas de Waxman, que resume cómo se llama cada uno, la función, de dónde sale, dónde termina y si está ubicado lateral, anterior o posterior. Listo. Eso con respecto a las fibras ascendentes, a los tractos ascendentes. Ahora la de descendente, entonces vamos a ver el tracto córtico-espinal, que es uno pues, de los más importantes. Vamos a tener un tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal anterior. Estos pues me van a ayudar sobre todo al control del movimiento, como seguramente lo vieron en el caso anterior. La gran diferencia es que el tracto córtico-espinal lateral se decusa a nivel de las pirámides vulvares, es decir, a nivel del tallo, mientras que el tracto córtico-espinal anterior no se decusa, que es precisamente este que vemos acá. Está todo el tracto córtico-espinal o el tracto piramidal, una parte que se decusa, que va a formar el tracto córtico-espinal lateral, y una parte que no se decusa, que va a formar el tracto córtico-espinal anterior. Aquí se los pongo de nuevo, el tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal anterior. El siguiente va a ser entonces el tracto vestíbulo-espinal. También tenemos dos partes, la parte lateral y la parte medial. Estos van a estar relacionados sobre todo pues con los núcleos vestibulares, que son aquellos que vemos aquí en el tallo cerebral. Básicamente nos va a facilitar los movimientos musculares rápidos. Por ejemplo, si nos vamos a caer, poner las manos, ahí entra en juego el tracto vestíbulo-espinal, como una forma práctica de entenderlo. El tracto rubroespinal va a ser, no tiene mucho como el nombre, rubro de pronto suena como a rojo, surge del núcleo rojo contralateral del tallo cerebral y lo que nos va a ayudar pues va a ser en la regulación de la función motora, que es este que vemos aquí. Sale de la parte, sale del núcleo rojo sí, a nivel del tallo cerebral y desciende, se cruza
y desciende por el lado contralateral hasta llegar al nivel de la médula espinal correspondiente, ¿listo? Que es este que vemos acá. Como pueden ver, está ubicado más que todo en el cordón lateral. El sistema reticuloespinal, si les suena, van a ver que hay unos que son el tracto espinoreticular y el sistema reticuloespinal. Es decir, así como hay uno que sube, también hay uno que baja. Este viene, o sea, si el que subía iba de la médula a la formación reticular, entonces el que baja pues va de la formación reticular a la médula espinal. También nos ayuda con la actividad motora, con el tono muscular, con otras sensaciones como el dolor y con los reflejos autonómicos, que son estos dos que vemos aquí. Tenemos una parte lateral y una parte medial. La parte lateral en el cordón lateral y la parte medial más que todo en el cordón ventral. ¿Listo? Que son estos, pues, precisamente que vemos aquí. El que va ascendente, es decir, el tracto espino-reticular, es el que está en azul, que es este que vemos acá. Y el que va pues descendiendo, el tracto retículo-espinal, es el que va en rojo. ¿Listo? Entonces, así como sube, pues también baja. El tracto tectoespinal es bastante importante, sobre todo en su relación con los colículos superiores. Recordemos que los colículos superiores están ubicados en el tallo cerebral y son aquellos que nos colaboran con la parte de los estímulos visuales. Entonces, lo que nos permite este tracto, que se ubica aquí más que todo en la parte ventral, pues va a ser, por ejemplo, si nos llaman por nuestro nombre, escuchamos, o si vemos algún estímulo que nos haga voltear la cabeza rápidamente, pues va a ser el tracto tectoespinal uno de los involucrados en ese movimiento. Por último, vamos a tener estos dos, que es el sistema autónomo descendente y el fascículo longitudinal medial, que también ya lo hemos mencionado previamente. El sistema autónomo descendente van a ser simplemente las fibras o los tractos que vienen del hipotálamo y de otras estructuras a nivel del tallo encefálico que nos van a ayudar a controlar diferentes funciones a nivel autonómico. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración, etc. Y el fascículo longitudinal medial, que como ya lo habíamos visto previamente, va a hacer una coordinación con los núcleos oculomotores para poder ayudarnos con el movimiento de la cabeza y los ojos. ¿Listo? Para ese movimiento de convergencia. Y aquí tengo una pregunta. Aquí me preguntan que cuál es la diferencia entre decir sistema y fascículo. Básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces les van a hablar del sistema anterolateral. Pero pues es simplemente la serie de tractos que ascienden o descienden por esa zona. Digamos que sistema se refiere como a más de un tracto, fascículo pues sería solamente uno. Y aquí les dejo la tabla, también resumen, una parte muy sintetizada, origen, función, dónde termina y si está ubicado a nivel ventral, posterior o lateral. Esta también otra tabla resumen, incluyendo pues cada una de las funciones de cada uno de los tractos. Y finalmente pues vamos a hablar sobre dos correlaciones clínicas importantes. Uno es la siringomielia o melia también, que es básicamente, aquí tenemos la médula espinal, ¿cierto? La parte posterior, parte lateral y parte ventral. Sustancia gris, sustancia blanca. Lo que pasa en la siringomelia, como pueden ver aquí, es que se forma un quiste, como que comienza a aumentar la presión en esa zona por acúmulo de un material líquido o porque se va formando una cavidad ahí mismo, como se ve en la imagen. ¿Qué va a pasar? Dependiendo de qué tanto se expanda ese quiste o ese espacio, pues va a tener compromiso de diferentes partes. Entonces, lo primero que pasa es que va a comprimir esta parte de aquí, que son las fibras cruzadas de los tractos espinotalámicos. Recordemos que estos son los que se decusan tan pronto entran a la médula. Entonces, si comprime esta parte al expandirse, pues va a tener una pérdida bilateral del dolor y de la temperatura. Si eso se sigue expandiendo, pues va a llegar a las raíces ventrales. ¿Qué son las raíces ventrales? Motor, sobre todo la parte motoneurona inferior. Entonces nos puede causar parálisis flácida y atrofia muscular. Si eso se sigue y se sigue expandiendo, entonces nos va a dar un compromiso del asta intermedio lateral.
Acuérdense que aquí teníamos fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Entonces, una de las manifestaciones que nos puede dar esto es un síndrome de Horner, que va a ser entonces miosis, tosis y anhidrosis, por compromiso del sistema nervioso autónomo. Y por último, si eso ya se expandió mucho, pues nos va a llegar a afectar las columnas dorsales y la parte sensitiva. Sin embargo, no suele llegar hasta este nivel. Entonces, si vemos un paciente que tiene pérdida bilateral del dolor y temperatura, que tiene parálisis flácida y atrofia muscular y tiene síntomas autonómicos, pues podríamos llegar a pensar que puede ser una afectación de la médula espinal en este sentido. Otro que siempre les preguntan, esto como dato curioso, a mí me salió en mi MRC, que es el síndrome de Brown-Séquard, o Séquard, como se pronuncia, que es una hemisección completa. ¿Qué pasa? Se afecta toda un hemisferio de la médula espinal, ¿cierto? Entonces acá les pongo como un recorderis de lo que puede llegar a afectar. Afecta tanto el cordón posterior como el cordón lateral, como el cordón ventral, es decir, afecta tanto la parte motora como la parte sensitiva, como la parte del sistema nervioso autónomo en algunos casos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver si afecta el tracto córtico-espinal lateral, pues vamos a ver parálisis y manifestaciones de motoneurona inferior. Si afecta a los cordones posteriores, como en este caso, fascículo gracilis, fascículo cuneatus, pues va a haber una pérdida de propiocepción, vibración y la discriminación táctil entre dos puntos. ¿Listo? Que es exactamente lo que estamos viendo acá en la imagen. ¿Listo? Entonces, en una parte vamos a ver alteración de la propiocepción y vibración y en otro una alteración de la sensación del dolor y la temperatura. En la próxima tutoría voy a hacer un poquito más de énfasis, otra serie de ejemplos como para aprender a diferenciar dónde está la lesión según si tiene alteración en dolor y temperatura o si tiene alteración en vibración y propiocepción, para tenerlo un poquito muy claro o más claro y para poder asociarlo a la parte anatómica. Y por último, pues si afecta a los tractos espinotalámicos que ya se han decusado, pues vamos a tener algo denominado hiperestesia, ¿listo? Que va a ser un aumento del dolor y de la temperatura. Importante que por lo menos sepan qué es, que digamos a qué se debe, qué parte de la médula afecta y pues como pueden ver hacer la correlación de si afecta cordón posterior va a tener una parte sensitiva, si afecta cordón anterior pues va a tener una parte motora, si afecta la parte intermedio lateral pues también hay unos tractos importantes que pasan por ahí, afecta también tanto sustancia gris como sustancia blanca. Entonces va a tener una serie de manifestaciones bastante amplia. Listo, eso sería todo por hoy. ¿Tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro?